Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Estamos comenzando esta edición de Página 13 aquí en Tele 13 Radio. Está nuestra señal en T13 Móvil también a esta hora. Se puede ver en T13 Móvil en cualquier dispositivo, en cualquier pantalla. También en televisión abierta, en 13.2, señal HD de Canal 13. Estamos con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y listos para hablar de actualidad, de política, de tanta cosa de la que hay que hablar en rigor. Esta jornada con Luis Cordero. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, buenas tardes. Y con José Carlos Mesa. José Carlos, muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación aquí a Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué? Partamos por el tema del día, supongo, ¿no? Sí, por el coronavirus. ¿Y cómo se maneja en nuestro país? Sí, todavía lo estamos viendo a lo lejos, ¿ah? Yo creo. Ahora ya, yo creo que estamos tomando ya más conciencia de la pandemia mundial. Hay una cuenta en Twitter de un argentino que parafrasea como a Bilardo. Dice, ¿quién iba a decir que los chilenos se van a salvar? Ese pasillo del orto, dice, lo va a salvar, refiriéndose al aislamiento de Chile. ¿Ah? Y bueno, y hay un punto ahí, ¿ah? Sí, y hay dos cuentas parodias, que es COVID-19 y gripe común. Que se pelean entre ellas dos cuál va a ser más contagiosa en Twitter, así que para que las busquen también. Hay una que es bien divertida, sí. Sí, que se llama COVID-19. COVID-19, está buena. Mira, yo creo que respecto a este tema, yo creo que no hay que esperar a que esté tocándonos la puerta el coronavirus para empezar a tomar medidas, y medidas, creo yo, drásticas. El caso de Italia quizás es el más paradigmático de todos, porque Italia es una democracia fuerte, un país con un desarrollo humano bastante alto, pero no tomaron las medidas que tenían que tomar en el momento en que debían haberlo hecho, y hoy día son el segundo país con mayor cantidad de contagios y con mayor cantidad de muertes por coronavirus. Después el otro caso que tienes es el de España, que se repiten las mismas críticas. Nosotros le hemos dicho al presidente Piñera que es momento de tomar medidas ya con urgencia, suspender cualquier tipo de concentración o actividad superior a las 1.000 personas. En Italia ya lo están haciendo, pero el problema es que esas medidas que están tomando en Italia las están tomando tarde. Acá en Chile debemos tomarlas antes de que el coronavirus se convierta en un problema, porque lo vimos ayer en la tarde. La OMS señalaba que ya es una pandemia, y una de las principales preocupaciones que señaló el director ejecutivo de la OMS era la nula capacidad y la absoluta ineficiencia de la gran mayoría de los gobiernos a nivel mundial, sin hacer ningún tipo de distinción, o sea, tratándose países desarrollados, países en vía de desarrollo, lo que sea, de tomar medidas al respecto. Así que yo creo que un llamado de emergencia, como dice el reggaetón. Llamado de emergencia, tal cual. No, dan ganas de repente de hacer chistes para relajar la tensión, pero en rigor es una cuestión de la que hay que tomársela extremadamente en serio. Yo creo que demasiado. Sí, yo creo que muy en serio. Yo creo que nosotros no lo estamos haciendo. Y cuando digo nosotros, pero además a nivel de opinión pública, de como de la vida cotidiana también, por las consecuencias que tiene, ¿no? Yo creo que no tiene que ver esta discusión, que hay algunos que han tratado de bajar el perfil diciendo que sus tasas de mortalidad son muy bajas. Pero a mí me parece que lo más decidor fue lo que dijo Angela Merkel ayer. La política con mayor credibilidad del mundo lo que dice es: entre el 60 y el 70% de los alemanes va a contagiarse, probablemente va a tener una tasa de mortalidad en torno al 1%. Lo que no sabemos es cuánta rapidez va a tener eso. Que Merkel lo diga y que plantee ese nivel de incertidumbre, a mí me parece que da cuenta de los niveles de magnitud de lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué tipo de actividades, qué cosas hacer, qué cosas no hacer? Yo creo que el Ministerio ha estado haciendo algunas cosas. Yo creo que escuché al ministro Mañalich diciendo: todavía no tenemos indicadores de riesgo altos que nos permitan tomar decisiones más drásticas. Yo creo que él se estaba refiriendo precisamente a la suspensión de eventos masivos. Creo que debiéramos pensar en ese tipo de entidades. Y entre otras cosas porque la legislación chilena en materia de regulación sanitaria es bien amplia. Ustedes se hagan una idea, se podría caer toda la regulación pública, pero si se mantiene el código sanitario, tú puedes seguir gobernando este país tranquilamente. O sea, es de un nivel... ¿Sí? Es un nivel de amplitud de competencias para este tipo de riesgos que es muy grande. Entonces, el Ministerio suele tratar de administrar relativamente bien este tipo de situaciones. Ahora, ¿en qué momento? Yo creo que es lo clave.
Y esto, por supuesto, está contaminado por nuestra controversia nacional, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tratar de mirar con un poquito más de distancia para darse cuenta que sí tenemos un riesgo sanitario significativo. Ahora, da la impresión de que hay de que había una especie de separación. Es cierto que el ministro se enredó en una controversia cuando dijo en una entrevista a La Segunda que el coronavirus podía afectar la convocatoria del plebiscito, pero de todas maneras ha habido una especie de separación entre la controversia política, las discrepancias entre la oposición y el gobierno, el mismo descrédito del gobierno por su popularidad y por las protestas permanentes desde hace 5 meses. Ese es un escenario, o sea, ese es un mundo, y parece haber un universo separado que es el de la actividad, de la actitud y de la conducta de la autoridad de salud. No sé si les da esa impresión. O sea, yo creo que una cuestión que es innegable es que efectivamente, más allá de que nos guste o no nos guste, o sea, nosotros vamos a defender que se realice el plebiscito hasta el final. Pero si es que esta cuestión explota en Chile, el coronavirus, pone en riesgo la realización del plebiscito y no nos podemos tapar los ojos, no nos podemos hacer los desentendidos frente a esa realidad. Lo que señala el ministro es súper cierto. Porque aparte hay que considerar que este tipo de enfermedades respiratorias tienen ciclos. Y en el hemisferio sur todavía nosotros no entramos al ciclo de las enfermedades respiratorias aún. Y ese ciclo va a coincidir, su comienzo justamente, con la fecha del plebiscito, que es el 26 de abril. En esa fecha empiezan a aumentar los casos de influenza. Y aquí yo quiero poner el punto también en una cuestión que es súper profunda. Chile está bajo el promedio de cantidad de camas cada 1000 habitantes a nivel mundial. Tiene menos de 2,7 camas disponibles en el sistema de salud público y privado sumado. ¿Ya? Menos de 2,7 camas por cada 1000 habitantes. Entonces, sumémosle la influenza que pasa todos los años, todo tipo de enfermedades respiratorias, el grave problema de contaminación que vive el Gran Santiago, y ahora con esta pandemia mundial del coronavirus, yo no sé si el país está preparado, y por lo menos lo que han señalado estudios internacionales, hay un estudio bien importante de una indemnización que se hizo el año 2019 respecto a la capacidad de enfrentar las pandemias de los distintos países. Prácticamente ningún país está preparado, pero Chile aún así está peor preparado que el resto de los países para enfrentar las pandemias. Entonces no nos tomemos a la ligera las palabras del ministro Mañalich cuando señala que el plebiscito está en riesgo, porque es verdad. Ahora, yo creo que las declaraciones del ministro fueron inadecuadas en el contexto en que se dieron. Pero no solo el problema habitual que tenemos en nuestras discusiones de política pública es que solo creemos que somos este estrecho pasillo, en el fondo. O sea, las cosas que pasan solo acá. Dejémoslo como estrecho pasillo, ¿no? Claro, nada más. No voy a llegar. Pero este es el problema que tiene Macron para este fin de semana, para la elección municipal de ahora. Sí, pues, este domingo, ¿no? Y son los problemas que existen, esto es un dato freak, pero los problemas que existen para las elecciones en Galicia, en España. Que son en la próxima semana. En España hay un debate en la actualidad si pueden o no pueden suspenderse esas elecciones. Y la razón es que los españoles tuvieron un debate muy próximo de elecciones, recuerden, después del 11M. Después del atentado del 11M. Claro. La gran discusión es si se podían suspender o no se podían suspender las elecciones generales. Y hubo un debate legal, la conclusión fue que no. Entonces yo creo que la realización del plebiscito creo que sería... yo creo que no está en riesgo, lo que está en riesgo es la participación. O sea, como proceso electoral, yo creo que son dos cosas distintas en el fondo, ¿no? Y bueno, para poder tener un proceso electoral con la mayor cantidad de personas, que es de lo cual vale la legitimidad de este proceso, cualquiera sea el resultado, yo creo que las medidas sanitarias preventivas son esenciales. Sí, José Luis, me permite hacerte una pregunta, porque efectivamente la participación va a estar en riesgo pase lo que pase, por frente a la comillas histeria que se puede generar. Pero ¿qué tan responsable es un país que llama a realizar un plebiscito, en este caso, frente al escenario de pandemia? Porque al final lo que está diciendo es reúnanse todos en ciertos y determinados lugares. Son reuniones masivas al fin y al cabo. O sea, todos los que hemos ido a votar, no vamos a votar a las 9 de la mañana cuando no hay fila. Vamos siempre a votar cuando la fila es larga y aprovecha la gente de venderte la bebida y un montón de cuestiones. Entonces, ¿cuál es el grado? En la fila hay mucha cercanía y roce social. Exactamente. O sea, uno siempre se encuentra con alguien conocido. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad que hay en una institucionalidad que frente a esta información aún así insiste en realizar un plebiscito? Yo creo que el plebiscito es medio inevitable. Yo creo que lo que uno puede tomar son medidas de mitigación para la realización del proceso. Yo creo, ¿cuáles van a ser esas medidas de mitigación?
a ser parte de la innovación de lo que vamos a tener que ver. Una importación masiva de gel para las manos probablemente, porque a estas alturas ya no Porque ya no hay, de hecho hoy día ya no hay, si uno va a la farmacia no hay. No, hace rato que no hay, eso es lo peor de todo. No, claro, yo no sé si está disponible en el resto del mundo. Por ejemplo. No, pero yo creo que... No, pero hablando en serio, vamos a estar enfrentados, estamos hablando de un mes y medio más. Así es. Vamos a estar enfrentados precisamente a una situación distinta en términos del avance de la enfermedad, digamos. Y de todas las enfermedades respiratorias. Y por eso es importante tomar medidas ahora para que la curva de contagio sea lo menos pronunciada posible. Por eso son importantes las medidas urgentes ahora, quizás también pensando en proteger y el resultado y la realización del plebiscito. Que parece que va a ser bastante razonable en ese sentido. ¿Qué cosa? El que esté ocupando el viejo dicho popular que es mejor prevenir. Mejor tomar ahora las medidas urgentes que tomarlas el día 26 cuando estemos frente a un plebiscito. Que es lo que muchos dicen que hicieron los alemanes en vez de los italianos, digamos, o que los italianos no hicieron en... Claro. En Italia hace rato ya uno ve el calcio por la tele y no hay público en los estadios. Se suponía que hoy jueves, yo no sé si se suspendió por el coronavirus, iba a ser el anuncio de la legislación de la agenda antiabuso del Ministerio de Economía. Sí. Estaba programado, como todo indicaba que iba a ser hoy día jueves, pero parece que no. Todo quedó más... O sea, no pasó. Todo quedó resacado. Tiene malos momentos esta agenda. Tiene malos momentos esta agenda, pero está confirmado, por lo menos eso es lo que dicen las invitaciones, que está circulando ya, que es mañana a las 10:45 de la mañana en el Ministerio de Justicia, donde el presidente va a hacer el anuncio de la agenda antiabuso y trato justo, que es la expresión que ha utilizado. A esta altura yo creo que no está muy claro, yo creo que los anuncios se van a conocer en detalle mañana. A mí sí me parece decidor que los anuncios, según lo que se sabe hasta ahora, el presidente los va a hacer en el Ministerio de Justicia y no en el Ministerio de Economía. Recuerden que el presidente realizó los anuncios de la agenda antiabusos en diciembre, las primeras semanas de diciembre, aproximadamente por el 6 de diciembre, y es de la totalidad de medidas después del 18 de octubre que más se ha rezagado y que, por cierto, han generado más debate. ¿Qué es lo que sabemos más o menos hasta ahora que es lo que podría tener esa agenda antiabuso, ¿no? Que tendría un proyecto de ley para las sanciones para los delitos de colusión de primera necesidad, fortaleciendo las facultades de la Fiscalía Nacional Económica, las facultades investigativas. Recuerden que ahí seguimos manteniendo esta tensión de los delitos asociados a colusión y el momento en que se ejercen las acciones. Aumentar esta tensión entre el Ministerio Público y la Fiscalía Nacional Económica y particularmente por la expertise de la Fiscalía Nacional Económica. Y luego podríamos ver un par de datos a propósito de algunos estudios recientes mirando al Ministerio Público. El proyecto de ley de que aumenta la sanción en delitos que están vinculados a la ley de mercado de valores, entre otros el uso de información privilegiada, que también estaba dentro de los anuncios del presidente de diciembre. El del denunciante anónimo, para el caso del sector público, que es muy importante para los casos de corrupción. El de la prescripción de los delitos electorales, que a esta altura, sentado en esta misma mesa, Carlos Gajardo se ha encargado de sistemáticamente decir por qué es impresentable, y yo comparto esa crítica. La revisión de las condenaciones... Que los delitos electorales prescriben muy rápido. Muy rápidamente. Revisar las condonaciones de deuda tributaria y yo creo una de las grandes medidas que es la del beneficiario final de compras públicas, en el fondo. Es decir, ¿quiénes son los dueños que están al final de una sociedad que tiene contrato con el Estado? Es como si tú identificaras en un registro a Julio Ponce por arriba de todas sus empresas cascadas. Con indiferencia lleva a venir la discusión, si es con indiferencia, del porcentaje de participación. ¿Esto por qué es tan relevante? Porque hay otro estudio que se presentó, de hecho, en Chile en enero de este año sobre las políticas de integridad en América Latina. Y bueno, de lo mucho que está en ese informe, uno de los aspectos claves es que uno debe mantener a raya a los privados. Y qué es lo que dice más o menos la evidencia en el mundo, que bueno, los privados, las compañías que mejor están contactadas con el Estado y con sus funcionarios, cuando cometen fraude, sus probabilidades de detección son infinitamente menores. Y además, que además de eso, reportan beneficios mucho mayores que otro tipo de compañía en porcentajes muy significativos. Entonces, la agenda antiabuso es una agenda que, si bien está puesta en este segmento, tiene muchísima relevancia también para los temas anticorrupción. ¿Y por qué yo lo planteo de este modo?
Lo planteo así porque creo que hay que tener cuidado con hacer demasiada fe en el Código Penal. En términos de que no solo nos estemos focalizando en mirar delitos, que ciertamente es importante, y qué penas tienen, que por cierto también son relevantes. Yo creo que los temas institucionales son importantes de observar. Y yo quiero rescatar un estudio que se presentó esta semana, un estudio que hizo la Fundación Tinker con Espacio Público y que lo trabajó Mauricio Duche, Cristian Riego, Valentina Sacmun y Bastián Martínez. El objetivo de este estudio es evaluar la lucha contra la corrupción por parte de los sistemas penales en América Latina. Uno de los países objeto del análisis es Chile. Y en el caso de Chile, esta evaluación estuvo a cargo del equipo que dirigió Mauricio. ¿Cuáles son los casos que se consideraron para efectos de la evaluación? Y ya quiero hacer la conexión con la agenda antiabusos que va a plantear el gobierno. Bueno, es el caso Fragata, el caso Penta, el caso Soquimich, el caso Corpesca y el caso Basura. De esos casos, los que tenemos es solo un condenado, que es el caso Fragata. ¿Uno? Pero el caso Penta tiene condenados. Pero tiene salidas alternativas. Ah, bueno, condenados ahora estamos hablando que con juicio oral con condena final. Con condena final, ya, ok. Claro. Fragata, además, yo creo que es un caso de Carlos Hart, de hecho. Y creo que, ¿qué es lo relevante de este estudio? Lo relevante de este estudio es que demuestra algunas fortalezas, pero sobre todo algunas debilidades. ¿Y cuál es una de las aspectos que yo creo que entrega bastante bien este estudio? Son las debilidades que uno puede encontrar en el Ministerio Público. Es decir, ¿por qué los delitos, por qué las investigaciones de corrupción son tan complejas? ¿Por qué son tan difíciles de obtener condenas? Bueno, porque son delitos complejos que requieren de muchas pericias técnicas. Los juicios orales, más o menos, para que ustedes se hagan una dimensión, el promedio es de más de 850 días. Chut. En promedio se demoran 51% más que cualquier otro juicio oral en el sistema de enjuiciamiento criminal. ¿Y eso es solo por la complejidad? Puede ser por la complejidad. Hay otros tipos de aspectos que también son relevantes y que yo creo que el estudio revela. Es la complejidad de los casos y a su vez el entrenamiento, no quiero decir el entrenamiento deficiente, pero es un entrenamiento que carece de especialidad al interior del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene unidades especializadas que están en la Fiscalía Nacional, que prestan apoyo a los fiscales, pero los fiscales que enfrentan este tipo de casos son fiscales que reciben capacitaciones especiales, pero no son especialistas. Yeah. Versus, y este es un indicio relevante del caso, de este estudio, en todos estos casos, defensores privados que tienen alta especialización. Entonces las tasas de absolución son muy altas. Y además son defensores privados que seguramente son muy diestros en alargar las condiciones de los juicios de modo de eventualmente entorpecerlos. Y digamos, no solo eso, sino que además de aprovechar todas las oportunidades de salida que ellos tienen. En el fondo, ¿no? Creo que sí, hay complejidad de los casos, una capacitación que probablemente no es muy intensiva. Tampoco el Poder Judicial tiene jueces especialistas en temas de corrupción, pero tampoco la Academia Judicial entrena a los jueces en casos de corrupción. Por lo tanto, la manera en que los fiscales y los jueces se enfrentan a este tipo de situaciones es de baja especialidad frente a delitos complejos. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque corrupción se parece mucho en términos de complejidad y de este tipo de profundidad de conflictos a lo que sucede en delitos económicos. De hecho, en delitos económicos probablemente y por eso es tan relevante el rol de la Fiscalía Nacional Económica para colusión, y por eso es tan relevante la Comisión de Mercados Financieros para las infracciones sobre mercados financieros. Es decir, son investigaciones en las cuales tú dependes muchísimo del regulador administrativo, ¿no? De la agencia gubernamental, y por eso la independencia de ese tipo de agencia es tan relevante. ¿Por qué planteo esto? Porque, bueno, el estudio también evidencia la poca capacidad para administrar peritajes complejos por parte del Ministerio Público y las policías. Yo creo que el estudio destaca bien
lo que hace la Policía de Investigaciones, pero también revela que no tenemos capacidades instaladas para desarrollar peritaje de alta sofisticación. Y fíjate que esto, y por qué me recordé estos días, por qué es tan relevante estos días, estos déficits de capacidades, porque yo creo que en la agenda antiabusos podemos obsesionarnos no solo con aumentar los delitos y las penas, que ya está bien, porque eso nos permite otra serie de salidas. Tener mejores medidas intrusivas, tener medidas cautelares más efectivas, etc. Pero si no nos preocupamos de cómo hacer efectiva la investigación y llevar a buenos resultados esas investigaciones, va a pasar lo que dice este estudio. Fíjate que este estudio lo que dice es: la percepción de la opinión pública inicial en los casos de corrupción era positiva. Porque se destapó la olla, comenzamos a investigar. Pero el furor que había alrededor del caso Penta. Por ejemplo, que yo creo que es lo más significativo. Claro. Pero al final, esa opinión pública termina completamente decepcionada, con una mala opinión del sistema, porque no logra obtener resultados. El caso de colusión de las farmacias también es... entonces, podría ser paradigmático. Entonces, lo que quiero decir con esto es: el Código Penal soluciona parte del problema, pero los temas institucionales son extremadamente relevantes. Esta semana, la Corte Suprema le puso un dedo en la llaga a este problema. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan de el homicidio de esta chica Erika Hagan, en Temuco. En Temuco. Sí. Esta semana salió la sentencia de la Corte Suprema que confirma la condena al Estado a pagar la indemnización de perjuicios a su padre por no haber tenido la posibilidad de condena. Fíjese lo que hace la Corte. ¿Por qué? Porque la PDI cometió 6-7 infracciones elementales en la investigación. Contaminó el sitio del suceso, no levantó toda la evidencia. Y también el Ministerio Público en la investigación cometió una serie de errores. ¿Eso en qué termina? Errores. Pero errores manifiestos. Ya. Eso terminaron la absolución del... Efectivamente. del Entonces, ¿qué es lo que inculpado? hace el padre de la víctima? Demanda al Estado de Chile. Demanda al fisco. Por falta de Y servicio, en el fondo lo que hace, él le dice: ¿sabe qué? La negligencia en la investigación es de tal magnitud que el padre de la víctima perdió la oportunidad de poder haber tenido una chance en obtener una condena. La falta de servicio, que es el título que se ocupa para condenar al Estado en este caso, diluyó esa posibilidad. A mí me parece que es una sentencia demoledora. Porque lo que al final es que el Estado debe pagar perjuicios porque se hizo negligentemente mal el trabajo. ¿Por qué lo conecto con esto? Porque no basta con tener una agenda antiabusos solo con penas altas, si no fortaleces instituciones. Lo que demuestra el trabajo de Ducci y Riego y lo que demuestra el caso de la sentencia de la Suprema es que si esas debilidades institucionales son groseras, entonces los resultados posteriores pueden terminar siendo groseramente perjudiciales. Sí. José Carlos Mesa. Sí, mira, quisiera poner el foco en otro punto, porque creo que la exposición que nos ha hecho Luis al respecto es muy contundente. Pero aquí hay dos... ¿Cómo suelen ser sus intervenciones? Suelen ser sus intervenciones, la verdad. Sí. Hay que decirlo, pero al principio de las cosas que dijo, yo quiero destacar una cuestión. Hace un par de años atrás tuve la oportunidad de asistir a un ciclo de charlas de Gabriel Zanotti, que es un filósofo argentino. Y en una de las preguntas, alguien, no me acuerdo quién habrá sido, le dice: ¿tú crees que en Chile hay un libre mercado real? Y él le dice: en Chile no hay un libre mercado real. ¿Por qué? Porque en Chile el éxito o el fracaso de las empresas depende mucho de sus conexiones con el Estado, con el gobierno, que es lo que mencionabas tú al respecto. En el fondo, esas conexiones llegan a tal punto que las responsabilidades son mucho menos determinadas o son más difuminadas cuando tú estás más y mejor conectado con el Estado. Ahí es donde hay que avanzar mucho.
en el fondo, quienes de verdad sostienen o dicen que defienden el libre mercado, deberían estar con una agenda anticorrupción, deberían estar con una agenda antiabusos para profundizar ese mercado, porque ese mercado, para que funcione, requiere condiciones de igualdad. Y si tú tienes santos en la corte, no hay condiciones de igualdad para el resto. La cancha no es pareja. La cancha no es pareja, exactamente. Y lo segundo que me gustaría destacar es, y a lo mejor aquí voy a hacer una especie de como abogado del diablo, no sé. Digamos, te diría como abogado nada más. Es cierto. Pero ustedes me juzgarán después, pero sería redundante el concepto. Claro. Ya vimos un avance, por así decirlo, de la agenda antiabuso, la agenda anticorrupción en diciembre. Ya tuvimos anuncios de una agenda social en noviembre y hemos tenido proyectos que han ingresado al Parlamento que van, por así decirlo, como a la vena de los dolores que sufre Chile hoy día a nivel social, que están parados. 40 y tantos días, por ejemplo, lleva el ingreso mínimo garantizado. Yo sé que para muchas personas cuando les dice, oye, le van a subir a la gente 60.000 pesos su sueldo mensual, para muchos podrán decir que es muy poco, pero para la gente que gana 250 lucas, esas 60 lucas extra es mucha plata. Es mucha plata. Y ahí está la intención del gobierno de impulsar esa agenda y lamentablemente desde la oposición hay un freno a esa agenda. El tema también de las pensiones, que está en el Congreso parado. Yo, lamentablemente, creo que el gobierno mañana podría hacer un anuncio espectacular con las mejores medidas posibles, dejándolos contentos a todos, pero si no hay la voluntad política de sacar adelante esto antes del plebiscito, porque ese es el punto. La sospecha que queda al fin y al cabo es que un sector importante de la oposición frena esta agenda cuando en muchos casos podría estar muy de acuerdo. O sea, vámonos al tema de pensiones. Los anuncios en materia de pensiones del gobierno van más allá de lo que propuso incluso Michelle Bachelet en su gobierno. O sea, uno podría decir, los parlamentarios de oposición hoy día deberían estar felices con esos anuncios, pero aún así no avanzan. Y no avanzan porque, y esa es la sospecha que muchos tenemos, porque no les conviene que esta cuestión se resuelva antes del plebiscito. Que la gente antes del 26 de abril vaya a cobrar su sueldo y tenga 60 lucas más. No le conviene que cuando vaya a cobrar su pensión, esa pensión sea mejor inmediatamente. Y ahí quiero poner también el siguiente punto. ¿Cuántas de estas cosas se pueden lograr o se podrían mejorar de manera inmediata? No solo lo que hemos visto de la agenda social, no solo lo que vamos a ver probablemente mañana en materia de abusos, sino que en general, ¿cuánto de la calidad de vida de los chilenos se podría mejorar si es que hubiese una verdadera voluntad política de dejar la calculadora electoral al lado por un rato? O sea, al final yo creo que eso es lo que más demanda la gente hoy día. Por favor, dejemos la calculadora electoral al lado. Después, oye, si después van a haber elecciones a fin de año, próximo año, ahí sacamos la calculadora y todos los que quieran calcular sus cosas, calcúlenlas. Pero antes necesitamos avanzar en cuestiones que son demasiado importantes para los chilenos, que ven que han pasado 5 meses, que la violencia sigue desatada en las calles y que no hay una sola mejora. Y al final, por un lado, el gobierno dice, no, lo que pasa es que la oposición nos traba los proyectos, y la oposición dice, sí, lo que pasa es que este gobierno no tiene gobernabilidad. Al final, se tira la pelota de un lado para otro y esto queda en nada. Yo creo y temo, desafortunadamente, que esto también va a ser así con esta agenda. ¿Qué dice Luis Cordero? Mira, yo tengo la impresión de que en este caso de esta agenda yo comparto que el retraso de la agenda social es jugar con fuego. No tengo tan claro que incluso a la oposición le convenga. Pero en el caso de la agenda antiabuso, el problema central es que golpea directamente al presidente y a su figura. O sea, lo que él representa. Que el presidente de la República esté anunciando reforma a la ley de mercado de valores a propósito de uso de información privilegiada, es un tema por todos conocido, lo complejo. Pero creo que es una situación difícil para el sistema político en su globalidad, porque si uno tuviera que referir qué es lo que representa la agenda antiabuso y la agenda anticorrupción, es de alguna u otra manera un conjunto de reglas que han garantizado la impunidad del sistema político, en el fondo. Ejemplo más claro, yo diría, a propósito del estudio de Duche y Riego, es el efecto perverso que tiene el fuero parlamentario en las investigaciones de este tipo. Que además la propia Corte Suprema ha solicitado que se deje sin efecto. Porque además se produce un efecto perverso que es bien notable, fíjate. ¿Qué pasa cuando agendas de este tipo no funcionan? Cuando al final del día te ves atado de mano. Y quiero volver a poner el ejemplo de este estudio.
Fíjate lo que dice este estudio es, ojo, que uno de los temas que revela esta investigación son las filtraciones. El estudio lo que dice, hay una sola, no sabemos de dónde vienen las filtraciones, sabemos que hay un lugar de donde no viene. Es decir, que la policía de investigaciones, por ejemplo, los policías realizan investigaciones de mucha profesionalidad en los alcances que tienen y que no tienden a filtrar. Entonces, las posibilidades de filtraciones vienen desde quienes están dentro, desde el Ministerio Público, desde los querellantes o incluso de las defensas. Yo te podría decir, pero no puedo No, decir. está bien. Tú no tienes yo en esto, déjenme... Ustedes están... Pero el estudio lo dice y el problema que tiene eso, dice, esencialmente es que tú tratas de generar efectos colaterales que no vas a lograr institucionalmente. ¿Sí? Ahora, eso tiene dos problemas. Uno, el efecto en opinión pública, y ahí se van generando los problemas de expectativa. Yo creo que la prensa tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y otra son las relaciones viciosas, ¿no? Y ustedes, que son ilustres periodistas, saben muy bien que está ese famoso libro de Jared Malcolm, ¿no? Sí. El periodista y el asesino, Es muy bueno ese libro. que yo creo que es clave a entender esto y que interpela directamente a decirle, mire, cuando usted entra en esa relación, es una relación que es moralmente... Ese libro tiene una frase que Una dice, frase que es brutal. cualquier periodista medianamente inteligente sabe que su profesión es moralmente indefendible. Así es. Lo dijiste casi textual. Claro. Y yo creo que da un poco cuenta de esto. ¿Por qué lo digo? Porque creo que al sistema político en su totalidad, la cuota de los anuncios, o sea, el beneficio de los anuncios se le va... El crédito se le acabó. Yo creo que ya está en cero. Y con esta Estamos agenda... sobregiro ya. Sí, Está- y claro, con está esta pasado, agenda ¿no? yo creo que puede ser... yo creo que hay que tener cuidado. O sea, yo creo que esta es una Porque agenda... podrían provocar el efecto... Puede provocar el efecto inverso. O sea, si hoy día tú tienes la sensación de que se vayan todos, llevar esta agenda y no comenzar con su tramitación efectiva y que tenga resultados durante el año puede ser perjudicial. No estoy solo hablando de los empresarios, estoy hablando del sistema político en su globalidad, porque si bien yo creo que el gobierno la está focalizando muy intensamente en antiabuso, es una agenda que está íntimamente vinculada también con temas de corrupción. ¿José Carlos? Sí, yo creo que hay que... A ver, debe ser un mínimo grado de responsabilidad por parte de los parlamentarios. Yo creo que a ellos es a quienes hay que interpelar hoy día para sacar adelante esta agenda, porque al final lo único que creo yo, la visión que tengo yo, que se están dando un disparo en los pies cuando paran todo y engañan, por lo menos lo veo así yo, engañan a la gente con esto de que sí, es que espérense que cuando tengamos una nueva constitución, ahí sí, pero la nueva constitución aparte que va a llegar como en 2 años, si es que llega, ¿qué va a pasar en este transcurso? Van a seguir trabando todos los proyectos, van a seguir parando todas las iniciativas que podrían mejorar la calidad de vida de los chilenos. Y el segundo punto que me quedó de la intervención anterior, que creo que es importante destacar, es que esa sensación de impunidad que existe en la ciudadanía frente a los delitos de corrupción, a los delitos económicos, no es única y exclusiva de los delitos económicos. Es una sensación de impunidad generalizada a cualquier tipo de delito. O sea, vemos, por ejemplo, yo me acuerdo de un caso paradigmático en el Quisco, que Carabineros detuvo a un gallo con armamento prohibido, o sea, no solo con armamento que no podía transportar, porque no se puede transportar armamento en Chile, sino que además armamento que nadie puede tener en Chile, Claro. en su camioneta, Que está dentro de la maleta. está dentro de la maleta, y al final la detención fue declarada ilegal y no se pudo utilizar esa prueba, se contaminó porque le abrieron la maleta sin una intimación, en el fondo sin haber cumplido con el mínimo legal que exige la ley. La gente queda con una sensación de que, bueno, entonces, ¿cómo nos protegemos nosotros? Al final, ¿cómo nosotros vemos un resultado final que nos favorezca? Y hay otro caso también paradigmático en la misma zona sur de la quinta región, de personas que han sido detenidas 50 veces, y las 50 veces las detenciones han sido declaradas ilegales. Entonces yo me pregunto, ¿de verdad Carabineros hace 50 veces mal su trabajo? O también, como señalabas tú, hay algo de complicidad, por así decirlo, de la institución que no prepara bien a sus fiscales, que no prepara bien a sus jueces, y que al final las defensorías son extremadamente eficientes, son casi que infalibles.
esta sensación de impunidad puede, y creo que está hoy día ahora dando la confianza en Chile. Hay un pilar importante que se está destruyendo y que ha generado esta crisis de confianza. Sí, pero yo, solo un detalle, ¿eh? Yo creo que buena parte, porque la declaración de ilegalidad de detención no impide seguir investigando, pero lo que a mí sí me parece es que hay un indicador también de calidad del desempeño de las policías, que ya no solo este estudio, varios estudios lo vienen diciendo hace un rato, y que ve más allá de los problemas de gestión del orden público. Y el caso Hagen es el mejor ejemplo. Claro, que son deficiencias de gestión. O sea, que son elementales. Y yo creo que ahí... ¿Para qué decir el huracán? Entonces, ahí uno le dice, ojo, claro, antes de llegar a la oficina del fiscal o antes de llegar a la sala de audiencia del juez, tenemos un problema aguas abajo en la investigación, que el problema es cierto, que cuando se están mal capacitados, no es un problema de buena fe, pero cuando están mal capacitados terminan degradando la confianza pública, muy seriamente. Que es lo que estamos viendo. Es el panorama al que estamos asistiendo y que han descrito tan brillantemente hoy José Carlos Mesa y Luis Cordero con Quique Mujica. Han hecho Página 13 en esta jornada. Muchas gracias por el programa de hoy. Buenas tardes. Muchas gracias por el Buenas tardes.